Estoy de regreso, amigo, estoy de regreso y como todos los jueves, ya está con nosotros el doctor Víctor Gutiérrez Olivares, que viene a hablarnos de temas muy escabrosos, pero que muy interesantes. Vamos, criminología, criminalística, su rama muy interesante y de pronto a nuestro público le llama mucho la atención. Vic, bienvenido. Gracias, Eric. Como cada jueves, pues contento de compartir con nuestros amigos de tu programa Día por Día. Y bueno, te has dado cuenta que a últimas fechas ha resurgido con gran espanto gente que aparece decapitada, gente que muestran en las ejecuciones alguna letra conocida del alfabeto, la última letra del alfabeto. Y bueno, esto tiene que ver con una estructura del narcotráfico que surge en 1999, un grupo de élite que es de las Fuerzas Armadas, concretamente del Ejército, de la Marina, que son entrenados para cooptar el movimiento del alzamiento de Chiapas. Estos grupos los infiltran para detectar a la gente que dirigía este levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y la clave de la Policía Judicial Federal para reconocer estos grupos era Z. Por lo tanto, este grupo se da cuenta que lo que ganan como fuerzas de élite no es suficiente. Y entonces el cartel del Golfo, concretamente Osiel Cárdenas, los contrata para que acaben con otros grupos que también están en el trasiego de las drogas, concretamente el cartel de Juárez, el cartel de La Línea, entre otros, y empieza a tomar tal fuerza por la forma tan terrible en que ellos empiezan a eliminar a sus enemigos. No solamente decapitan a sus dirigentes, sino que también acaban con las familias. Como estos grupos no tienen su influencia, ahí estamos viendo precisamente, gracias a nuestra productora, a Brisk, en los controles, y a Huicho, que también está allá, la estructura que Se llama tuvieron. ¿Cómo se llama, Parchís? ¿No dije Huicho? Se llama Anaximandro. 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 Agapito Pérez. Perdón. Un excelente. Bueno, ahí estamos viendo la estructura, que es precisamente Arturo Guzmán de Sena, el primer Z, precisamente es el Z número 1, que como decía ustedes, viene del ejército. Él ingresa en el 92 y se da de baja en 1997. Él en un enfrentamiento muere en Matamoros en 2002. Como te decía, el que conforma este grupo para su protección es Osiel Cárdenas, que es preso en 2003, si recuerdas, y que lo extraditan a Estados Unidos. Y entonces, como se dice vulgarmente, suelta la sopa de algunas personas que forman parte de su estructura. Y bueno, aquí se identifica a Heriberto Lascano, conocido como el Lasca, una persona con una formación en inteligencia, una persona sumamente cruel, que se disputó el liderazgo con Miguel Treviño, que conocemos también como alias el Z40. Entre medio de estos dos, que tenían órdenes directas de Arturo Guzmán de Sena, el creador de los Zetas, bueno, tenemos a Rogelio González, alias el Z2, dos de las personas muy importantes, pero el que mayor influencia tuvo para reestructurar los grupos del narcotráfico, pues fue Miguel Treviño, alias el Z40. Y como te decía, como ellos no operan en los puertos, tienen pocos ingresos en ese sentido, entonces empiezan ellos a secuestrar a las víctimas. Te das cuenta que estos secuestros que empiezan a aparecer, de repente hay cartulinas en las personas que secuestran y que dicen que los mataron los mismos Zetas, porque los Zetas tienen, vamos a decir, un propio código ético.
si se puede hablar de ético. En el sentido, ahí estamos viendo el logotipo de la familia, pero el logotipo de la familia es muy parecido al logotipo de los Zetas, que está también ahí en las láminas que nos está poniendo nuestra productora. Entonces te digo, como varias personas empiezan a operar a nombre de los Zetas, ahí estás viendo otra diapositiva en la que se marcan los territorios de la llegada de los Zetas. Personas empiezan a secuestrar, empiezan a cobrar piso, diciendo que son los Zetas, pero precisamente los Zetas, como están bien estructurados, ellos no se van por pocas cantidades o no son delincuentes, vamos a decir, de poca monta, tienen una buena estructura, entonces empiezan a matar y a filmar en este blog del narco que se conoce a las personas que se empiezan a ostentar como los Zetas. Ahí estamos viendo la cartografía criminal de los grupos que se dedican al narcotráfico. En esta parte azul que estamos viendo, en toda esta parte de Nayarit, Culiacán, estamos viendo al cartel Pacífico Sur. Si te das cuenta, la roja, pues se pone roja por el tan sanguinario grupo que son los Zetas, vuelvo a repetir, fundado en el 99 con Arturo Guzmán de Sena. Y luego tenemos la Federación de Sinaloa, que fue un grupo que no tuvo tanta fuerza, y muchos de estos que salieron de estos grupos se integraron a los Zetas. Tenemos el cartel de Juárez, también obviamente en esta ciudad de Juárez, que tuvo una influencia muy importante por allá de los 90, pero empezó a desaparecer. Tenemos el cartel del Golfo, también hay una parte moradita, como pues se pueden dar, y precisamente pues viene todo en esta parte del Golfo, que hay un libro muy interesante. Recordemos este libro del Segundo Disparo, de Eduardo Valle el Búho, donde se señala inclusive autoridades de Michoacán, de un gobernador que estuvo aquí en el entonces, que, bueno, por cierto, le mandamos un abrazo, hoy es el cumpleaños de Víctor Tinoco Rubí, no sé por qué me vino a la mente. Bueno, entonces, el cartel del Golfo, tenemos a los Caballeros Templarios con esta parte en Morelia, sobre todo en la parte de Chilpancingo, en la Ciudad de México tiene una alta influencia que inclusive Miguel Mancera no quería reconocer que existían ahí también carteles como La Familia, que se reestructuró y conocemos ahora como la Nueva Familia después de que ésta se había escindido, y de ahí salieron los Caballeros Templarios. Bueno, también tenemos al cartel Jalisco Nueva Generación, que está tomando posiciones nuevamente después de que detienen a la tuta, y las reestructuras que empiezan a suceder en Jalisco están invadiendo partes nuevamente del estado de Michoacán, y por eso ha venido la confrontación. Si te has dado cuenta, a últimas fechas en lo que son los límites de Jalisco y Michoacán, pues se han dado enfrentamientos muy importantes y ha aparecido bastantes muertos. Bueno, hay un libro muy interesante que hacen, te decía, dos autores muy importantes estadounidenses, que es George B. Grison y Samuel Logan, donde están hablando de cómo este grupo de los Zetas pues es altamente sanguinario. El libro lo titularon como El verdugo de hombres, y dentro de estas estructuras que tienen los Zetas dicen que tienen mujeres, en las que estas mujeres que contratan los Zetas, en las imágenes que estamos viendo, precisamente te decía que hay unas personas que se hacen pasar por los Zetas, roban, y con esas palas les deshacen prácticamente los glúteos, les rompen la columna vertebral, y también tienen ellos vehículos blindados, así como tiene la Policía Judicial Federal, altamente blindados como el que estamos viendo en nuestras imágenes. Y bueno, tú dirías que si un vehículo de esos cuando pasa tú no lo ves, ¿por qué no se reporta? ¿Por qué no los enfrenta el ejército? Porque los Zetas tienen una estructura y fuerza de armamento que pueden repeler cualquier ataque. Tienen lanzagranadas, tienen misiles inclusive
para bajar aviones. Y bueno, una de las fuerzas más grandes que tienen evidentemente son las mujeres que van con los políticos, con los jefes policiales, les ofrecen dinero, favores sexuales para que trabajen para los Zetas. Y si no trabajan con ellos, pues evidentemente les dan muerte. Y bueno, pues también la forma de cooptarlos económicamente, pues ninguna gente, decía por ahí Álvaro Obregón, que nadie aguanta un cañonazo de 500,000 pesos en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, si lo convertimos inclusive a pesos en la actualidad tan devaluados, pues verás de cuánto no hablan. Interesante esta parte de el crimen organizado, esta parte de en los grupos delincuenciales. Vic, ¿qué tenemos hoy por la tarde? Pues fíjate que dado este tema que es tan escabroso, sí me gustaría retomarlo, pero la vez pasada ya estaba hablando de crímenes que han quedado sin resolver por malas investigaciones. Entonces quedé en el programa pasado de hablar de Chepe, Yamilet, de Minori, de la niña de la maleta azul que apareció, desnucaron y le pusieron Ángela, que recuerda que la enterraron en el 2016, este año en abril, que paradójicamente es el Día Internacional de los Derechos del Niño, y entonces ella le encontraron muerta un 15 de abril del año antepasado. Perfecto. Pasado. 5 de la tarde, un comentario pensado, los espera el doctor Víctor Gutiérrez, ahí pueden participar con él, nuestras líneas están abiertas, si usted tiene alguna duda. Yo voy a la pausa, Víctor, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Voy a la pausa, amigos, y estoy de regreso aquí en Día Por